Hola, jóvenes que están desarrollando sus seminarios de investigación en el área de la arquitectura y los estudios urbanos. La capacitación de hoy tiene que ver con lo que hemos estado revisando en clases teóricas relacionadas con el análisis cualitativo de información, la principal metodología de trabajo que estamos utilizando cuando desarrollamos un enfoque cualitativo. Lo he estado mencionando y la clase de hoy tiene que ver con profundizar en el tema de la teoría fundamentada, que es este procedimiento en el que vamos a desarrollar con nuestras entrevistas, con nuestros documentos, con nuestra revisión de prensa, redes sociales, etcétera, distintos elementos cualitativos que estamos desarrollando, ya sea, bueno, que han sido traspasados a texto o a imagen. Vamos a explicar un poco en profundidad o más bien como tocar algunos temas clave sobre teoría fundamentada en la investigación social cualitativa. Y luego vamos a hacer unos ejemplos primero usando una simulación de una entrevista más bien pequeña, donde voy a mostrar cómo se hace o cómo se desarrolla esta metodología de manera inductiva y de manera deductiva. Y luego vamos a probar una herramienta bastante interesante con ChatGPT para desarrollar básicamente el mismo procedimiento. Vamos a hablar también de los pros y contras de desarrollarlo de una manera u otra. La idea es que quede claro que cualquier desarrollo investigativo que tenga que ver con investigación social, tanto de los estudios urbanos como de la arquitectura, debería pasar por una forma de, de procesamiento de datos que va mucho más allá de simplemente mirar y tratar de sacar algunas conclusiones generales respecto de las metodologías que trabajamos, sino que se trata de un desarrollo mucho más profundo, mucho más detallado de lo que estamos haciendo para poder llegar a conclusiones correctas y poder aportar a la ciencia con nuestro trabajo. Entonces, la teoría fundamentada la usamos principalmente para estudiar, entender fenómenos sociales desde el enfoque cualitativo y lo que trata de hacer es justamente construir teorías desde los datos, es decir, desde abajo hacia arriba, desde la observación en terreno hacia la teoría. ¿Cierto? Ahí desarrollada inicialmente por Glasser y Strauss, es una metodología que ha ido evolucionando y es la principal metodología utilizada hoy en ciencias sociales, ya con bastante desarrollo a nivel de software, a nivel de algunas herramientas más automáticas. Incluso inteligencia artificial ya están desarrollando, o sea, se han desarrollado como módulos de inteligencia artificial que apoyan este trabajo. Em, en lo concreto nace más bien en los años 70, se desarrolla inicialmente, ¿cierto? Como Grounded Theory, como la idea de esta o de esta propuesta de estos dos investigadores sociales es que justamente hay una posibilidad de eh, corroborar hipótesis en base a la inducción y no solamente en la deducción, ¿cierto? La deducción es como el trabajo de abajo hacia arriba, es decir, con la teoría explicamos un fenómeno, sino que esta innovación metodológica también nos va a decir, bueno, también desde los datos, desde la empiria, desde el terreno, también podemos construir teoría. No solamente la teoría nos sirve para explicar un fenómeno, sino que también los fenómenos nos permiten, en base a los datos, construir nueva teoría. Esa evolución ha ido, bueno, ha tenido cierta evolución, se ha ido desarrollando, sobre todo en variantes constructivistas y postmodernas en décadas más recientes, ¿cierto? En el aporte más bien que viene de la diversificación de los métodos, diversificación de los enfoques y esta propuesta científica un poquito más abierta y contemporánea de entender la ciencia de manera un poquito más desapegada eh, de muchos axiomas, de muchas verdades reveladas, ¿cierto?, de épocas anteriores. Hoy estamos en un momento en que sirve demasiado como también tener una perspectiva un poco más amplia respecto de lo que significa la ciencia y cómo se construye. Em, Básicamente el procedimiento, que lo vamos a ver después en detalle con ejemplos, tiene que ver con cuatro grandes pasos. Primero recolectamos los datos, eso se supone que ya lo tenemos relativamente desarrollado.
las entrevistas, las observaciones, las fotografías, los extractos de audio, todo lo que tenga que ver justamente con datos cualitativos debería estar recolectado. Luego de eso se genera una codificación. La codificación es la transformación de la información en piezas más pequeñas que nos permiten realizar un análisis más específico, ¿cierto? Una especie de análisis línea por línea. Si tuviésemos, bueno, lo vamos a explicar a continuación con un ejemplo, pero si tuviésemos un párrafo, la idea es separar ese párrafo en distintas líneas para identificar en esa información, en esos códigos, en esa codificación, distintos conceptos. Estos conceptos se llaman categorías y la idea justamente es agrupar códigos similares de una misma categoría conceptual más amplia. Es decir, esa línea a línea se va transformando o se les va dando una categoría y esas categorías se agrupan para poder desarrollar de alguna manera o agrupar como información de un mismo tipo y poder llegar a conclusiones y a la teoría, ¿cierto? Que es el cuarto paso, que es la teorización. Vamos a hablar de nuevo de esto. Recolección, codificación, categorización, teorización son los principales elementos. También tenemos distintas formas de desarrollar la categorización y la codificación. Em, Vamos a hablar de dos principalmente, la codificación abierta o in vivo, que tiene que ver con la identificación de los conceptos en la medida que vamos desarrollando el análisis. Y la codificación selectiva, que lo que normalmente hace es ir codificando ya con ciertas categorías previas, ¿cierto? Antes de hacer el análisis, yo ya me preparo para ciertas categorías y analizo en función de esas categorías. No codifico todo ni en función de lo que vaya saliendo, sino que más bien busco las categorías que yo tengo predefinidas. Hay también como la idea de poder relacionar categorías y subcategorías, se llama codificación axial. Esas son como las principales fórmulas, también lo vamos a explicar cuando veamos el ejemplo de manera más concreta. Em, Importante, lo mencioné antes, el desarrollo de esta teoría y de esta fórmula de procesamiento de datos ya lleva bastante tiempo. La herramienta principal que ocupamos cuando hacemos este tipo de metodología científica es un software que se llama Atlas T. Hay otros, hay uno que se llama En Vivo también, que trabaja exactamente igual, son de distintas compañías solamente. El problema de estas herramientas es que se usan con licencias bastante caras o por lo menos cara para un estudiante de pregrado. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una simulación sin usar esta herramienta, pero que lo sepan. Atlas T o En Vivo son las principales herramientas de gestión de códigos, facilitan la creación y organización jerárquica de códigos analíticos, permiten además visualizar las relaciones, desarrollar mapas conceptuales que desarrollen relaciones entre las categorías, lo que también es bastante interesante respecto, se lo mencionaba antes, como desarrollando codificación axial, es decir, relacionando distintos temas y categorías de análisis. Incluso Atlas T ya tiene un módulo de inteligencia artificial para desarrollar una codificación y una categorización automática. Y lo otro importante de estas herramientas es que permiten a uno o dos investigadores o investigadoras trabajar al mismo tiempo. Entonces se permite el trabajo colaborativo en este sentido, sobre todo con las herramientas online de este tipo de herramientas. Ventajas y desafíos de la teoría fundamentada. Ventaja es que nos permite generar teorías arraigadas realmente en la realidad. Evita imponer marcos teóricos preconcebidos. Muchas veces se critica la ciencia que viene con cierta lupa ya determinada, ciertos lentes, cierta forma de entender algunos fenómenos, y por lo tanto tratan de encasillar los datos o lo que se está viendo en terreno para poder decir, sí, esto es tal fenómeno o esto es tal otra cosa, cuando en verdad la realidad social es mucho más compleja, es flexible, va cambiando en el tiempo, por lo tanto siempre es importante tener la posibilidad de crear nuevos conceptos. Por lo tanto, las teorías preconcebidas pueden ser un problema. También ofrece cierta flexibilidad metodológica, ¿cierto? Relativamente, es un poquito más libre que otros métodos, como los otros que vamos a revisar en otras capacitaciones. Em, y permite descubrir también procesos sociales subyacentes, paralelos, procesos y subprocesos. Entonces también es interesante también como para identificar ahí un poquito más en profundidad qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los desafíos? Es que se trata de un proceso intensivo y bastante demandante de tiempo. Para hacer bien un análisis cualitativo con teoría fundamentada, la verdad es que hay que ser bastante metódico y dedicarle el tiempo que esto necesita. A pesar de que vamos a ocupar herramientas, yo les voy a presentar a continuación herramientas que facilitan el trabajo en términos de tiempo. Lo importante es entender que se requiere de algún nivel de experiencia, entrenamiento metodológico y rigurosidad para desarrollar ese tipo de metodologías en profundidad.
bueno, como estamos a nivel de pregrado, hay cierta em, flexibilidad en el uso de esta herramienta, pero en verdad aprenderla a usarla bien nos permite un desarrollo profesional futuro mucho más eh, fructífero, en el sentido de que aprender este tipo de herramientas para desarrollar para desarrollar análisis profundo, en verdad sirve bastante. También está la idea justamente de este balance entre la inducción y la deducción, es decir, como cuánto podemos explicar un fenómeno desde arriba hacia abajo, y cuánto realmente podemos explicar desde el fenómeno mismo, desde los datos de terreno o la empiria hacia la teoría. Eh, de todas maneras, toda investigación, y esa es mi propuesta también para lo que hemos desarrollado durante este curso, es que ustedes ya saben algo sobre teoría, entonces no vienen de la nada, no solamente hacen inducción, están haciendo un trabajo más bien paralelo. Tienen un marco teórico, un estado del arte que les entregó ciertas herramientas para hacer análisis deductivo, pero también ustedes son los que mejor conocen sus áreas de estudio, sus terrenos, sus áreas de análisis, sus casos de estudio, por lo tanto, también tendría la posibilidad de generar como esta inducción. Y también la otra cosa importante o un desafío es que la complejidad del manejo de grandes volúmenes de datos siempre se vuelve un problema, sobre todo cuando tenemos como gran cantidad de información cualitativa que es difícil de ordenar, distinto de una base de datos tipo Excel, una base de datos cuantitativa. Las bases de datos cualitativas son complejas, pero se pueden manejar. Em, Vamos a hablar, bueno, justamente que hay un ejemplo práctico de aplicación, pero en verdad generé otro ejemplo que vamos a revisar a continuación. Vamos a desarrollar una codificación eh, en Word inicialmente, también con inteligencia artificial, y vamos a hablar justamente de las categorías emergentes, del análisis más bien in vivo o el análisis también de categorías preexistentes. Vamos a probar justamente esto. Esto es un ejemplo práctico para otro caso, pero vamos a hacer algo bastante similar a esto. Conclusiones generales, para no seguir ahondando en la teoría y vayamos directamente a la práctica. La teoría fundamentada ofrece rigor científico, manteniendo la sensibilidad contextual, es decir, manteniendo o siendo bastante eh, eh, cuidadoso respecto de que la empiria, el valor de estar en terreno y el valor de recoger como datos cualitativos, nos permite llegar como a cierta sensibilidad, a entender el contexto de manera bastante sensible. La investigación científica requiere rigor de todas maneras y esa sensibilidad hay que demostrarla a través de un método. No solamente sirve tener un olfato, ¿cierto? Porque nosotros mientras hacemos entrevistas, sacamos fotografías o hacemos análisis cualitativo, tenemos olfato de ciertas cosas, creemos ciertas cosas, pero eso requiere un método que le permita dar rigor científico a ese olfato o a a esa sensación que tenemos. Entonces nos permite descubrir aspectos sociales invisibles también, que es otra cosa, o invisibilizados, que también es otra cosa importante, ¿cierto? Con esto le damos rigor científico a nuestra investigación cualitativa, que no es solamente ir y mirar y escribir directamente lo que vimos, sino que requiere como este manejo en que los investigadores desarrollamos nuestras habilidades de análisis inductivo a través de estas herramientas que les he propuesto y que vamos a revisar a continuación. Otra cosa interesante también es que siempre en estudios urbanos, por lo menos los estudios urbanos que quizás de posgrado, ¿cierto? Hablando de magíster y doctorado, normalmente usan métodos mixtos. Entonces, aprender este tipo de herramientas les va a servir para complementar, por ejemplo, una tesis de máster, una tesis de magíster o una tesis de doctorado con información de ambos tipos. Vamos a tener la capacitación a continuación también de métodos cuantitativos y mezclar justamente métodos cuantitativos con cualitativos es lo que más se hace en estudios urbanos y en estudios de caso. Vamos a ir ahora al ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo de una entrevista. Vamos a trabajar tanto en el video de análisis cuantitativo como en el análisis cualitativo con el mismo tema. En este caso, un estudio sobre hábitos del consumo de sushi. Esto está inventado, no es real. Usa inteligencias artificiales para poder crearlo y para poder desarrollar este ejemplo. Esta es una entrevista simulada, ¿cierto? Con varias preguntas, que además incluye algunas fotografías que pueden ser las fotografías que tomamos en terreno,
Entonces, finalmente, como siempre les he mencionado, para hacer cualquier tipo de análisis cualitativo se requiere todo pasado a texto, ¿cierto? No nos sirven, por ejemplo, si hacemos una entrevista, la grabamos, no nos sirve el sonido, tiene que ser esto transcrito. Hay herramientas de inteligencia artificial también para transcribir esta audio a texto. Y también cualquier video no nos sirve como video, sino que lo que deberíamos hacer es como sacar pantallazo de ese video cada cierto tiempo, o los pantallazos más importantes para hacer codificación de este evento estático. Hay herramientas que nos permiten analizar audio y video, pero como les comentaba antes, son de pago y son más complejas y por lo tanto lo recomendable en este caso sería trabajar con este tipo de material. De nuevo, aquí además están separadas las preguntas de las respuestas. Nos interesa principalmente las respuestas, no las preguntas. Evidentemente, esto tiene poco valor al momento de hacer análisis de teoría fundamentada, codificación y categorización. Vamos a explicar un poquito de qué se trata la idea de código. El código es un trozo de información que tiene, que puede ser categorizado y que se le puede dar cierta categoría. Normalmente podemos identificar de manera sencilla en una transcripción un código, sobre todo cuando hay muchas veces este tipo de elementos, puntuaciones tipo punto y coma, o tipo punto aparte, punto seguido, nos sirven para identificar un código. En este caso, yo voy a hacer el siguiente tratamiento, voy a mover esta frase como un código. Esta es la idea de código, esto es un código. Aquí podemos buscar otro punto seguido, aquí por ejemplo, acá otro código y acá un tercer código. Esa es la idea de codificar, que es bastante sencilla, es transformar nuestra información en distintos bloques de información separados. Y ahora voy a hacer el trabajo simulado de categorización. La idea de categorizar es justamente es identificar em, distintos temas que va tratando la información. Por ejemplo, aquí dice, para mí comer sushi es mucho más que alimentarse, representa una experiencia culinaria. Puedo marcar esto y puedo colocar o puedo escribir la categoría experiencia. Esto me habla de experiencia, puede ser una categoría más compleja, puede ser más sencilla, y la voy inventando en la medida que voy desarrollando la información. Esto es lo que estoy haciendo es codificación in vivo, no es codificación con categorías predefinidas. Entonces lo voy haciendo, como les decía antes, en la medida que voy avanzando en la información. Siento que me conecta con una cultura distinta a la mía. Valoro mucho la estética, el cuidado de la presentación y la delicadeza de los sabores. Aquí me está hablando, le voy a colocar otra categoría, amarillo. Puedo decir, aquí me habla de cultura. Incluso yo podría decir, voy a dividir esto en otros códigos. Esto lo voy a marcar como experiencia porque me habla de una experiencia, de una cultura distinta. Y esta parte que dice estética la voy a dejar como un código, el cuidado de la presentación, y la delicadeza de los sabores lo voy a poner otro código. Entonces aquí me habla de el cuidado de la presentación, me habla de estética. Estoy inventando códigos, no los tengo muy claros. Después puedo modificar esto, puedo eh, mm, cambiar las categorías y aquí me habla de sabor. O sea, no es estético, sino que más bien es sabor. Bueno, podemos crear ahí otras categorías, después les podemos cambiar nombre. Este es el trabajo de codificación en vivo, que puede ser bastante complejo en el sentido de que pueden ir cambiando. Me puedo ir descubriendo códigos más interesantes y puedo ir cambiando esta codificación inicial. Pero finalmente lo que voy haciendo, o puedo decir, pero estética y experiencia se parecen bastante. Entonces quizás lo voy a unir todo y lo voy a transformar todo en celeste, o en este color tipo cian. Esto es lo que en el Atlas T es bastante automático porque podemos cambiar de manera sencilla, pero como lo estamos haciendo en Word, esto puede ser un poquito más tedioso. Pero simplemente tenemos experiencia y sabor, que pueden ser cosas similares, pero sabor quizás un poquito más complejo. Además, suele estar vinculado a momentos especiales como celebraciones o reuniones importantes. Puedo marcar aquí eh, otro código que puede ser afectividad. Estoy inventando códigos, no son muy precisos, pero bueno, ya no me habla de la cuestión más específica del sabor ni de la cuestión estética, sino que me habla de la conexión con personas, reuniones importantes, momentos especiales, entonces me habla de afectividad. Y así voy con cada uno de los elementos. Sí, lo recuerdo con claridad. Fue durante una reunión con amigos, mi primer año de universidad. Entonces, aquí también puede ser afectividad, ¿no? Como el recuerdo, la reunión con amigos, ¿cierto? Como que me habla de cosas similares a esta.
entonces sigue siendo afectividad. Estábamos celebrando el fin de los exámenes, mi compañero sugirió ir a un restaurante japonés. Probé un maki de atún, entonces esto sigue siendo afectividad, probé un maki de atún y me sorprendió mucho la textura, el arroz y el sabor. Y esto puede ser de nuevo sabor, ¿no? Sabor lo habíamos marcado en verde, entonces marcamos en verde. Y de ese momento quise explorar más variedades. La idea de explorar puede ser también relacionada con la idea de experiencia, la experiencia de explorar. Entonces voy marcando así cada uno de los códigos, ya tengo 3 códigos, esto se puede ampliar bastante en la medida que la información se vuelve cada vez más compleja. Luego la idea es seguir codificando cada uno de estos elementos y podemos llegar a la fotografía. Esta fotografía que me muestra colores y sabores, eh, esto yo lo puedo tomar y decir, bueno, eso también corresponde a la idea de experiencia o estética, ¿no? Como que aquí más que otra cosa estoy mirando una cosa de colores, principalmente colores, entonces lo puedo asociar, entonces sigue siendo código celeste y así puedo agregar la información celeste o la información cian eh, a la categoría de experiencia, ¿cierto? Se conecta entonces aquí con todos estos códigos. Eh, y la segunda fotografía es más bien una reunión con amigos. Entonces, esto puede ser código también, o sea, categoría afectividad. Lo marco como afectividad y así voy completando la información. Entonces, cuando esto esté completo, lleno de categorías, el trabajo sería justamente tomar una copia de esto o ir copiando y pegando todo lo que tenga que ver con el mismo código. ¿Cierto? Entonces todo lo que es cian, aquí hay otra cosa cian. Entonces todo esto que estoy pegando aquí, perdón, todo esto y aquí puede haber otro y aquí otro y después la foto, todo eso me lo llevo a esta parte de experiencia y luego con toda esta información lo que yo puedo hacer es un análisis y escribir qué es cuáles son las conclusiones de mi investigación que hablan de experiencia. Entonces, la valoración de lo estético, la valoración de la variedad, la valoración de los colores, la idea de una experiencia culinaria completa, todo esto yo puedo extraer ideas centrales porque ya lo separé de otros códigos y de otras categorías para poder hacer un análisis. Ya puedo hacer un análisis más específico de esto. ¿Cuáles son los temas que más se repiten? ¿Cuáles son los temas que menos se repiten? ¿Cuáles son los temas más valorados? ¿Cuáles son las cosas que más aparecen y las que no? Entonces ya puedo hacer toda una sección o todo un capítulo de mi análisis de investigación sobre la idea de experiencia en el sushi. Luego me puedo traer el tema de la afectividad. Si sabor había 1 o 2 códigos, quizás no vale la pena hacer un capítulo completo. Si ya tiene varios códigos, sería interesante entonces hacer un capítulo completo de sabor. En este caso me encontré pocos códigos con sabor, entonces quizás lo voy a dejar ahí como un tema residual. Pero definitivamente el tema de la afectividad aparece, ¿no? Recuerdo, amigos, fotografías, todo esto es parte del código, o sea, perdón, de la categoría afectividad y ya puedo escribir un capítulo porque acá voy a tener como las principales frases. También después en en el documento escrito puedo incluir incluso la mejor frase, si esta me parece que es la mejor frase para poder dar cuenta de qué es lo que se habla cuando se habla de afectividad respecto del sushi, puedo llevarme esta frase y citarla, ¿no? Entrevistado 1, el 2025. Dijo, si lo recuerdo con claridad, fue durante una reunión con amigos el primer año, y esto me lo puedo llevar directamente al documento escrito. No es necesario llevar todos los códigos, sino que solamente los más importantes, los más representativos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos varias ideas aquí respecto de la efectividad, podemos escribir una sección y dejar un ejemplo. Como por ejemplo, el entrevistado 1 menciona, si lo recuerdo con claridad, etcétera. Entonces aquí, en base a todos estos son solo 3, pero seguramente con 3 o 4 entrevistas, acá aparecerán muchos códigos relacionados con la categoría de efectividad, entonces podemos escribir un capítulo una sección bastante importante que hable de esto. Y lo otro que nos permite este método también es como mezclar metodología. Es decir, aquí yo mezclé una entrevista con fotografías que saqué yo mismo, con un documento que también pasé por teoría fundamentada y también extraje todo lo que hablaba de afectividad, 2 o 3 entrevistas. Entonces, todo lo que yo trabajé
de los distintos documentos que trabajé, que pueden ser revisión documental, prensa, entrevistas, imágenes, observación en terreno, etcétera. Todo lo que es cualitativo, lo trabajo con el mismo sistema y así puedo generar como un gran capítulo que me abre de efectividad. Y luego, como sabores tiene poquito, quizás no lo trabajo como tema porque digo, bueno, no es tan importante, no aparece tanto. En el caso de que aparecieran muchos códigos de sabor, debería ser un capítulo sí o sí sobre sabor. Entonces, así esto es básicamente, o de manera muy sencilla, el desarrollo de teoría fundamentada con el desarrollo de una categorización in vivo o una codificación in vivo. Otra fórmula, in vivo de nuevo para recordarlo, es cuando yo voy revisando código a código y voy generando al mismo tiempo que voy leyendo la codificación y la categorización. Entonces, no tengo códigos preestablecidos, sino que lo divido y empiezo a cada uno a darle un código, o sea, una categoría, perdón. Aquí de nuevo habla de sabor, podemos marcarlo de nuevo, bueno, combina bien casi todos los acompañamientos, sabor, me encanta el salmón, o sea, aparecen más cosas de sabor evidentemente. Em, ¿Qué hacemos después de todo? ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que yo tenga unas categorías, aquí yo las tenía marcadas, tengo unas categorías preestablecidas, o sea, no voy a tomar todos los códigos posibles, sino que lo que voy a hacer es justamente identificar todos los códigos que tengan que ver con significado cultural del consumo, con preferencia alimentaria, accesibilidad a condiciones del entorno, prácticas de consumo, emociones y experiencia estética y sensorial. Entonces, con esta codificación yo puedo decir, no voy a tomar, no voy a hacer codificación en vivo como en función de lo que se me ocurre, sino que yo tengo unas categorías preestablecidas. Esas categorías preestablecidas normalmente están ligadas con las variables de investigación, ¿cierto? La mayoría han estado desarrollando variables de investigación, esas deberían ser mínimo los códigos, perdón, las categorías para comenzar el análisis. Entonces tengo estas acá, puedo hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a ir en el otro sentido ahora. Entonces voy a marcar aquí algunas que puedan parecer interesantes. Voy a borrar aquí para tenerlo más cerca. Significado cultural del consumo. En general, asocio sushi con momentos agradables, con celebraciones de cumpleaños, aniversario, reencuentros de amigos. Puede ser que esto sea emociones, ¿no? Emociones asociadas. Entonces, este puede ser categoría emociones. Tiene una connotación positiva en mi vida y suele estar ligado a experiencias de distinto disfrute, exploración gastronómica y conexión con otros. Puede ser, aquí más bien nos habla de experiencia estética sensorial, no, más bien nos sigue hablando de emociones, bueno, experiencias de disfrute. Podemos dividir esto en dos partes y esta ligada a experiencias de disfrute puede ser, podemos utilizar este. eh, Práctica estética sensorial, bueno, quizás ninguno de esos, pero la segunda parte, exploración gastronómica y conexión con otros, definitivamente es emociones asociadas, ¿no? Como la idea de, y esto, experiencias de disfrute, puede ser experiencia estética, estoy inventando un poco, pero puede ser que no partamos de categorías sueltas, trabajadas en vivo, sino que trabajemos con una categoría inicial aquí. Entonces, los consumo, bueno, lo consumo aproximadamente una vez al mes. Esto podría ser accesibilidad y condiciones del entorno, ¿cierto? No accedo siempre, sino que accedo una vez al mes. Me encantaría hacerlo más seguido, pero no siempre es posible por razones económicas. Si vamos aquí, esto también sigue siendo accesibilidad. Bueno, quizás esto puede ser accesibilidad y condiciones del entorno. Y la de arriba puede ser más bien eh, prácticas de consumo, ¿no? Como cuántas veces prácticas de consumo es, lo colocamos con color gris. Entonces esta puede ser práctica de consumo. Y así hacemos exactamente lo mismo que con la codificación axial. Dividimos nuestros códigos en distintas categorías y lo podemos ir mostrando y poder, o sea, la idea es como después con esa agrupación poder desarrollar como nuestras secciones de nuestros capítulos relacionados con, en este caso, con unas categorías predefinidas, que son las que están ahí. Los dos métodos son exactamente iguales en términos de fiabilidad. Más bien se usa la categorización in vivo cuando no tenemos variables de investigación y estamos haciendo una investigación más exploratoria.
y normalmente se usa con categorías predefinidas cuando tenemos variables más específicas y ya definidas desde un comienzo en la investigación. Pero de nuevo, ninguna es mejor que otra, solamente dependiendo de nuestro tipo de investigación nos sirve una o la otra. Ahora vamos a explorar una herramienta de inteligencia artificial que nos va a permitir hacer este trabajo de manera un poquito más sencilla, pero lo que sí recomiendo es que en este caso sí tengan las categorías iniciales porque evidentemente una inteligencia artificial no tiene todo el contexto respecto de sus investigaciones y eso puede dificultar un análisis correcto cuando, o sea, la inteligencia artificial le va a costar mucho más hacer un análisis correcto con categorización en vivo respecto de una categorización predefinida. Vamos a ir a ver eso ahora mismo. Bien, estamos en la última parte de esta capacitación de teoría fundamentada, donde les voy a mostrar una herramienta de la inteligencia artificial de OpenAI, de ChatGPT, que nos sirve específicamente para el análisis de este tipo de información. Entonces, bueno, lo primero es que lo que vamos a usar es un módulo especial, un agente de ChatGPT, no es el ChatGPT tradicional. Cuando ustedes estén en una cuenta de ChatGPT, que va a ser más o menos así, un poquito distinta porque esta es una cuenta pagada, pero tiene casi las mismas herramientas, van a encontrar aquí una, un menú que se llama GPT. En ese menú van a ver esto, que son los agentes de ChatGPT, que son herramientas específicas creadas por OpenAI, otras empresas o también usuarios particulares que desarrollan módulos específicos. Por ejemplo, acá la empresa Canva tiene un módulo específico de ChatGPT y aquí hay distintas eh, herramientas. Habíamos trabajado antes con esta que se llama Consensus, que trabaja solamente con papers y comunicaciones científicas. Y ahora vamos a ocupar una que se llama, que la pueden buscar acá, que se llama Qualitative Research Data Analysis, que yo la tengo justo ahí, pero bueno, la vamos a llamar desde acá. Eh, Qualitative Research, investigación cualitativa, data analysis, o sea, análisis de datos en investigación cualitativa. Vamos a empezar el chat con este agente y nos va a aparecer un menú más o menos de esta forma. Le damos gracias a Valeria Cárdenas, ¿cierto? Que es una constructora, que es la constructora de este GPT que vamos a utilizar en esta clase. Em, Vamos a cargar, en este caso, el archivo que debería estar aquí en mi escritorio, la entrevista de Suchi desarrollada, bla, 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 bla. Entrevista Suchi desarrollada punto doc. Esta sería, puede ser un documento, puede ser de nuevo una transcripción de una entrevista, puede ser análisis de prensa, puede ser cualquier información de tipo cualitativa. Este módulo de ChatGPT, esta gente va a saber de lo que estamos hablando. Ni siquiera le vamos a preguntar nada, solamente le vamos a entregar el archivo. Lo que va a hacer es justamente entregarnos un primer tema ¿qué significado cultural del consumo de sushi? Esto sin que le hayamos entregado básicamente ninguna información extra. Eh, lo deduce porque seguramente en el documento está escrito significado cultural del sushi y ampliamos, la primera pregunta tiene que ver con eso. Y lo que hace justamente es la definición del tema, instrucciones académicas sobre ingresar citas, que ya lo que había mencionado antes. Acá me entrega las principales citas para hacer fundamento de lo que aparece aquí, que es la fundamentación del tema. Y aquí como algunas definiciones específicas le vamos a pedir que lo diga en español, ¿no? En español. Em, Aquí vamos a ver específicamente eh, qué es lo que desarrolla. Entonces, este tema recoge el significado cultural y simbólico atribuido a la comida de sushi. La persona, lo vamos a hablar después, entrevistada percibe el sushi como algo que es un alimento, lo vive como una inmersión cultural. Entonces, esto ya es un párrafo que puede ser, no está perfecto, no es copiar y pegar en nuestro documento de resultados, pero sí ya nos entrega cierta información, o sea, ya tomó todas las categorías relacionadas con significado cultural del consumo de sushi, lo desarrolló en un párrafo.
Y justamente nos habla de que la participante marca rápidamente el switch en una experiencia cultural rica, etcétera, y aquí pone las principales citas. Si nosotros le colocamos una entrevista más larga, seguramente encontrará más citas de apoyo y ahí uno puede elegir como cuál es la principal. Para mí, comer sushi es mucho más que alimentarse, representa una experiencia culinaria. Lo mismo que nuestros códigos, recuerden que estábamos haciendo una codificación, los mismos códigos los extrae esta inteligencia artificial de manera automática. Lo que yo recomiendo es leer con cuidado qué es lo que nos está diciendo. Nos ahorra en este caso, la posibilidad de desarrollar muchos códigos para una entrevista mucho más larga que la que yo propuse como ejemplo, pero al mismo tiempo hay que ser mucho más cuidadoso realmente de si estos son, primero, los temas, segundo, como de verdad esto es lo que está expresando la entrevistada. Recuerden que es una inteligencia artificial leyendo un documento, no es lo mismo que nosotros haber estado allí haciendo la entrevista, viendo lo que realmente la persona trata de expresar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, pero definitivamente eh, nos ahorra ciertos pasos. Aquí nos pone además unas citas adicionales y nos pregunta si desea continuar con un siguiente tema. Podemos hacer esto básicamente es el primer tema de una codificación in vivo que está haciendo la inteligencia artificial, pero yo le voy a decir que no quiero que continúe con el tema, sino que lo que voy a hacer es pedirle que desarrolle los temas que yo identifiqué como categorías, em, como las categorías iniciales que yo predefiní. Entonces les voy a decir, tengo 6 temas que me gustaría trabajar, 2 puntos y pego los temas, ¿no? Preferencia alimentaria, habíamos hablado de, estos son los 6 temas que yo puse al final de la entrevista, ¿no? Significado cultural, preferencia alimentaria, accesibilidad y condiciones de entorno, emociones asociadas y experiencia estética y sensorial. Entonces le pido que me haga el análisis por cada uno de esos temas y me dice, bueno, ya desarrollé el cultural, entonces va por el tema 2, preferencia alimentaria. Sin duda el salmón, también me gusta el aguacate, el wasabi definitivamente, y aquí ya hace como una definición respecto del tema. Y aquí con esto ya podemos empezar a desarrollar o ya pueden empezar a atender las principales ideas sobre cada uno de los temas. ¿Continuamos con el tema de accesibilidad? Sí. Y ya podemos empezar a como a definir cuáles son las secciones más importantes de nuestro análisis, cuáles son las frases que yo voy a colocar en mi documento de seminario de investigación que mejor representan cada uno de los temas y cuáles son las conclusiones que he ido, perdón, los resultados que he ido descubriendo en el análisis. Estos no son las conclusiones, estos son los resultados. Las conclusiones, vamos a tener una clase específica de cómo escribir conclusiones de un trabajo de este tipo. Em, entonces, aquí está justamente esta idea de cada uno de los temas. Ahora me pregunta, ¿prácticos de consumo? Sí. Esta codificación que yo en principio les planteé hacerla de manera manual, esta inteligencia artificial la hace de manera automática, pero de nuevo, ojo con los énfasis que coloca, ojo con lo que yo estoy viendo en las entrevistas respecto de lo que la inteligencia artificial puede deducir de un documento escrito o de una fotografía. Tampoco me hace codificación de las fotografías, entonces quizás la fotografía la tengo que hacer aparte. Voy a preguntarle, ¿puedes integrar al análisis las fotografías que contiene el texto? No había probado esto, pero son referidas a figura 1, descrita únicamente, referencial, sin contenido visual específico. No está leyendo las imágenes, me pregunta si las puedo describir. Describirlas sería básicamente lo mismo que puedo hacer yo como una codificación manual, así que no tiene mucho sentido. Entonces, fotografías no lo hace. Ideal es que nuestras investigaciones, como es de arquitectura y estudios urbanos, nuestra materia, evidentemente siempre hay imágenes que apoyan lo que estamos diciendo, esquemas o cualquier herramienta gráfica ayuda. Entonces, esta herramienta no nos permite, no lee las fotografías del documento, así que tenemos que hacerlo a mano. Croquis, fotografías y todo tema que podamos haber recogido de manera cualitativa, de tipo imagen. Pero aquí está como, bueno, una herramienta de inteligencia artificial que nos permite hacer este análisis cualitativo por área temática. De nuevo, yo o sea, he intentado hacerlo con codificación en vivo y en general es bastante malo descubriendo como los códigos de la codificación en vivo, o sea, descubriendo temas, digamos. Las temas, en este caso, que son lo mismo que yo llamé antes categoría, prefiero dárselos yo en función de mis variables de investigación.
para poder justamente desarrollar un análisis mucho más preciso. Eso es lo que les voy a contar respecto de teoría fundamentada, análisis cualitativo, codificación y categorización en esta cápsula que espero les sirva y espero que puedan como utilizar de esta misma manera con sus materiales de investigación.